capítulo 3, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer primeramente los versículos del 1 al 7, hermanos. Versículos del 1 al 7. Si ya lo tienen, vamos a dar lectura. Dice la palabra. Dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hicieres el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos, hermanos, en esta tarde a ver este capítulo 3, hermanos. Vamos a ver un estudio muy sencillo, hermanos, un estudio muy sencillo que lo vamos a basar en los tres ejemplos que nos da, o las tres recomendaciones que nos da el apóstol Pedro, ¿verdad? Nos habla de tres consejos aquí el apóstol Pedro. Nos habla primeramente el consejo que va dirigido hacia las mujeres, luego el consejo que va dirigido hacia los hombres, y después, hermanos, un consejo que va dirigido a toda la iglesia, pero aplicándolo cada uno de nosotros como cristianos de forma personal. Y hermanos, luego sabemos qué pasaba en los tiempos del apóstol Pedro cuando Pedro escribe esta carta, ¿verdad? ¿Eran tiempos de qué, hermanos? Según habíamos comenzado esta carta, ¿tiempos de qué? De persecución, ¿verdad? Tiempos difíciles, tiempos muy duros, hermanos, para la iglesia del Señor en aquellos tiempos. Recordamos, hermanos, que la historia nos enseña que hubo una persecución por ahí en el año 49 bajo el mando del emperador Claudio, ¿verdad? Pero fue una persecución, hermanos, donde era diferente a la que hubo después en el año 62 o 64, muy diferente a la que llevó a cabo Nerón, ¿verdad? Nerón arrasó con todo, una persecución cruel, violenta, hermanos, que lastimó terriblemente a la iglesia. En esas persecuciones, hermanos, nos damos cuenta que algunos cristianos, como Aquila y Priscila, pues tuvieron que ir de Roma y irse a la ciudad de Corinto, ¿verdad? Por causa de las persecuciones. Entonces, podemos nosotros pensar en el estado de ánimo de los cristianos de la iglesia en aquellos tiempos, de modo que el apóstol Pedro, hermanos, va a tratar de darles una tranquilidad, hablándoles en términos generales, hermanos, de una esperanza viva que tenemos nosotros y que está reservada en los cielos. Así empieza el capítulo 1. Y eso es lo que, hermanos, yo traté de que tuviéramos en nuestra mente, de que Pedro nos habla de una esperanza viva. Y que pese a las dificultades y a las persecuciones, va a hacer notar Pedro, hermanos, la gran diferencia que hay entre las cosas superficiales de esta vida. Aún, hermanos, en medio de la persecución, Pedro dice: estemos tranquilos porque tenemos una esperanza viva, una esperanza que no cambie de forma, que no se contamina, que no se marchita, que es santa y que está reservada especialmente para nosotros, los cristianos. Y hermanos, en el capítulo 3, en el capítulo 2 por ahí lo envió el hermano Manuel, ¿verdad? Y el capítulo 3, hermanos, nos va a hablar, como dijimos ahorita, tres consejos nos da. Yo quise ver primeramente esta primera parte del versículo 1 al 7, donde nos incumbe a nosotros como un matrimonio, como institución divina,
creada por nuestro Dios, ¿verdad? Y comienza diciendo el apóstol Pedro, dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vamos a meditar un poquito, hermanos. Yo quiero pensar, hermanos, como matrimonio, como familia, y creo que todos pensamos así, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a nuestra familia, pues siempre pensamos en el bienestar de la familia, ¿verdad? Siempre pensamos, hermanos, en que haya un balance, que haya equidad, que haya paz, que haya tranquilidad en nuestros matrimonios como cristianos. Y precisamente Pedro nos va a invitar a eso también. Nos va a invitar a que haya un balance, hermanos, en cada uno de nosotros. Y ese balance tiene que ver, yo analizaría tres aspectos primeramente. Esos tres aspectos, hermanos, tienen que ver con el aspecto físico, hablando de la relación sexual, de la intimidad en los matrimonios, que es algo importante, hermanos, que va a ayudar siempre, que va a ser una motivación siempre a que haya una estabilidad emocional dentro del matrimonio, dentro de esta institución divina que es creada por Dios. Y hermanos, nosotros como cristianos tenemos toda la autoridad de Dios, hermanos, de disfrutar esa parte, ese aspecto físico que tiene que ver con la intimidad, porque Dios ha creado eso, hermanos, para el matrimonio, para la relación entre un hombre y una mujer que han decidido casarse. Después, hermanos, podríamos analizar también, hermanos, el estado mental, el estado emocional que cada uno de nosotros debe tener. Cuando hablamos de un estado emocional, estamos hablando, hermanos, de los sentimientos del corazón propios tanto del hombre como de la mujer. Si hablamos del aspecto mental, hermanos, estamos queriendo analizar que debemos estar, hermanos, unidos, pensando que como matrimonio, hermanos, debemos tener un mismo objetivo. Y si somos un matrimonio cristiano, bueno, vamos a ir, hermanos, perfilándonos hacia la eternidad, que es el llamado de Dios, ¿verdad? A una vida eterna. Entonces, tenemos que, hermanos, evitar esas tensiones, esas dificultades, porque yo estoy seguro que nosotros todos pensamos diferente, ¿verdad? Dentro de matrimonios, aún cristianos, a veces batallamos con nuestra forma de pensar. A veces batallamos, hermanos, con nuestra forma de hacer las cosas. Tenemos roces, diferencias, porque yo pienso de una manera, mi esposa piensa de otra manera, y terminamos a veces, hermanos, como hormigas enojados, porque queremos o la esposa que las cosas se hagan como ella quiere, o el esposo que se hagan las cosas como él quiere. Y igual que Pedro, en este pasaje, el apóstol Pablo, hermanos, nos enseña en Efesios algo parecido a lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Y Pablo, hermanos, en capítulo 5, versículo 21, empieza con algo muy importante. ¿Usted se acuerda de lo que dice ese versículo 21? Dice: someteos unos a otros, ¿en qué, hermanos? En el temor de Dios. Entonces, hermanos, debe haber una manera de analizar, de ver las cosas, de tener esa empatía, de analizar, hermanos, y llegar a una resolución de algo que nos va a provocar tal vez un problema. Algo muy sencillo, ¿verdad? Algo muy sencillo, pero debemos estar, sobre todo, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, de un mismo sentir, de una misma mente, ¿en quién? En el Señor. O sea, no es lo que pienso yo, no es lo que digo yo, no es cómo veo yo las cosas, sino qué es lo que dice el Señor. ¿Cuál es la mente de Cristo? ¿Cuál es la mente de Él? ¿Cuál es el consejo de Él? ¿Y de dónde debo tomar yo el consejo? Entonces, hermanos, a veces tenemos que poner nuestros pensamientos aquí para dar lugar al pensamiento de la palabra de Dios, para que nos ayude, hermanos, a tener la dirección correcta. A tener, hermanos, la dirección correcta. Y por último, hermanos, nuestra manera de cómo servimos a Dios, que tiene que ver, hermanos, con la madurez espiritual que hayamos nosotros adquirido. ¿Por qué razón, hermanos? Porque a veces cuando surgen problemas, cuando hay desavenencias, cuando hay malestares, cuando pensamos de manera diferente, hermanos, y terminamos haciendo cada quien las cosas a nuestro parecer, hay una separación, ¿verdad?
hay un distanciamiento. Pero la madurez espiritual nos ayuda, hermanos, a que cuando pasen esas cosas, tener la sabiduría de consultar a Dios, de postrarnos delante de Él y de pedir su dirección, pedir su consejo, pedir su ayuda, para que cuando vengan los problemas, hermanos, que nuestras oraciones, más adelante dice Pedro, que no tengan estorbo, hermanos, para llegar a la presencia de Dios, y que Dios pueda analizar, y que Dios pueda, hermanos, poner los medios para que nosotros vivamos tranquilamente. Que vivamos tranquilamente. Ahora bien, el consejo empieza para las mujeres. Y, hermanos, ese consejo es algo que ustedes, hermanas, ya lo saben. Y que siempre lo hemos visto, que siempre lo hemos dicho, que lo hemos estudiado muchas veces, pero aquí está. Y hoy nos tocó estudiar esa parte y habla de la sujeción de la mujer hacia el hombre. Ahora, ¿cómo deben de estar sujetas las mujeres a sus maridos, hermanos? Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, bueno, no lo dice aquí, ¿verdad? Pero que deben estar sujetas en todo, ¿verdad? Ahora, yo pudiera hacer, hermanos, un paréntesis aquí cuando dice que estar sujetas en todos sus maridos, siempre y cuando, hermanos, no se comprometa el consejo de Dios. Siempre y cuando no se comprometa la palabra de nuestro Dios. La mujer se debe sujetar, hermanos, cuando la dirección es correcta, cuando el varón está viviendo sabiamente con la mujer. Ejemplo, hermanos, ¿qué pasó en Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira? ¿Era un buen ejemplo ese matrimonio, hermanos? O sea, tuvo influencia el varón sobre la mujer, y la mujer estuvo de acuerdo y se sometió y se sujetó al varón, de que eso se iba a decir, hermanos, pero no era el buen ejemplo a seguir. Se estaba comprometiendo, hermanos, la palabra de Dios. Se estaba comprometiendo algo que ellos habían ofrecido y habían dispuesto, hermanos, para nuestro Dios. Entonces, cuidado cuando nosotros queremos como varones que la mujer se someta a algo en lo que nosotros estamos defraudando la palabra de Dios. Entonces, sujetas a sus maridos en todo lo que tiene que ver, hermanos, con una institución divina, una institución de Dios que nos va a ayudar, hermanos, a vivir bien, a vivir tranquilos. Cuando eso sucede, hermanas, asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Fíjense bien, estás sujetas a vuestros maridos. Yo no conozco la manera de vivir de cada matrimonio dentro de la iglesia, pero estamos hablando, hermanos, de consejos de una vida matrimonial dentro de la iglesia. Y yo creo que ustedes conocen cómo vivimos mi esposa y yo. Podemos, hermanos, hacernos una idea, podemos poner un concepto en nuestra mente cuando nosotros vemos el comportamiento dentro de la iglesia, hermanos. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando hay problemas en matrimonio, sí se nota cuando estamos aquí reunidos, hermanos? Sí se nota, ¿verdad? A lo mejor la esposa está acostumbrada a cargar la Biblia del esposo, y cuando hay molestia, cárgala, la vas a andar cargando. Es tu responsabilidad, ¿por qué la voy a cargar yo? O la mujer toma delantera al marido, o la mujer hace comentarios que no tienen nada que ver con el asunto, siempre tratando de inquietar, hermanos, esa relación con matrimonio, y eso es perjudicial, hermanos. O sea, si eso sucede dentro de la iglesia, cuando nos exponemos a que los hermanos lo vean, no queremos pensar, hermanos, qué cosas suceden estando en nuestra casa. Ahora, ¿quiénes de los matrimonios no tienen problemas, no hay desavenencias? ¿Alguien de los que estamos aquí, hermanos, vive en una burbuja sin que nadie le afecte, sin que haya problemas, sin que haya dificultades? ¿No, verdad? Todos los días, hermanos, enfrentamos situaciones, y sí hay asperezas, hermanos, sí hay dificultades, y los debe haber, porque, hermanos, cuando hay desacuerdo en una cosa, tenemos que ponerlo sobre la mesa para llegar precisamente a un acuerdo de lo que nos está afectando. Y cuando una mujer, hermanos, cuando una mujer es, digamos así, rebelde, y no quiere tomar su posición, hermanos, como mujer, ni como su rol que le corresponde,
pues simplemente, hermanos, los problemas no van a acabar. No van a acabar. Y desafortunadamente hay matrimonios cristianos que han terminado viviendo cada quien por su lado, por problemas múltiples que no pudieron llegar, hermanos, a un consenso de la manera más correcta, tomando el consejo divino en nosotros. Ahora, la parte importante de la mujer aquí, fíjense bien, dice, cuando hay esa sujeción al marido, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahí va, hermanos. Un mensaje de Dios, un sermón sin palabras. La conducta, el proceder de las mujeres, la manera de comportarse, la manera de respetar al esposo, de darle su lugar. Eso, hermanos, dice Pedro, es un sermón sin palabras. Y yo puedo ver, hermanos, cuando yo leí este pasaje, yo no solamente veo aquí matrimonios cristianos, sino veo también matrimonios mixtos. Es decir, mujeres que son cristianas, pero su esposo es inconverso. Nosotros lo tenemos aquí. Aquí tenemos hermanas que tienen un esposo que es inconverso, y Pedro dice, cuando ustedes se apliquen de esta manera, no va a ser tanto la insistencia que usted le da a su esposo, ya conviértete, ya bautízate, mira que es el otro, y su conducta. Una conducta que lo va a ganar sin palabras y lo va a convencer. Pero imagínense, es una hermana que es cristiana y tiene un marido que es inconverso, pero no le da su lugar, no lo respeta, no lo trata. ¿Cómo va a obedecer la palabra a aquel esposo que es inconverso? Pues es algo muy importante, hermanos, lo que nos dice el apóstol Pedro. La conducta, y no solamente, hermanos, claro que aquí va dirigida a la mujer, ¿verdad? Pero la conducta tiene que ver con todos nosotros. La conducta tiene que ver con el hombre, con la mujer, con el joven, con la jovencita, porque es un consejo que nos está dando nuestro Dios para vivir, hermanos, en una sociedad que se degrada día con día, hermanos, para ser un ejemplo que impacta, hermanos, un matrimonio que va a impactar, y que aún aquí en matrimonios fuera de la iglesia, hermanos, puedan ver esa buena relación, puedan ver esa buena armonía, ese buen trato entre un matrimonio cristiano que haga la diferencia, hermanos. Ustedes dirán, bueno, sí me llama la atención de poder ir a la iglesia porque veo cómo viven esos matrimonios. Pero si por el contrario, hermanos, ven problemas, dificultades, pleitos, contiendas, van a decir, pues aquí voy. Lo mismo se está en la iglesia que está fuera de la iglesia. Y eso aplica en términos generales, aún para nosotros como cristianos en la parte individual, hermano. Yo recuerdo una aplicación de hermano que cuando hablaba, vamos a salir un poquito, ayúdenme a que no me vaya de aquí. Cuando hablaba, hermanos, con respecto a los requisitos para que alguien pudiera ser un anciano, un diácono, decía, es que, pues Dios es específico, no sé cómo lo tomen ustedes, pero realmente estas cualidades deben estar en el cristiano siempre. O sea, no debe haber un grado mayor en un cristiano, no. Esto debe haber en el cristiano siempre. O sea, el que es de Cristo debe tener estas cualidades. Sea joven, sea viejo, sea un hermano en una etapa mediana, pero estas cualidades como cristianos debemos tener. Y cuando eso sucede, entonces la iglesia va a tener elección de decir, pues todos son elegibles para ancianos, para diáconos, porque mira el comportamiento, mira la conducta, vea las cualidades, vea la hospitalidad, vea el liderazgo, vea la enseñanza. Entonces, hermanos, comienza el apóstol Pedro con esta parte de las esposas que estén sujetas, que tengan una buena conducta para que aquellos maridos que no creen a la palabra sean ganados por la conducta de ellos. Muy bien, versículo 2, hermanos. Versículo 2 dice, considerando vuestra conducta
casta y respetuosa. Una conducta casta, hermanos, habla de una pureza emocional y habla también de una pureza sexual dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Una mujer respetuosa, hermanos, es aquella mujer que antes de hablar, es una mujer que antes, hermanos, de expresar algo hacia su esposo, sobre todo si hay alguna inquietud, hermanos, debe tener cuidado de que aquel que va a decir, hermanos, no vaya a provocar a ira a su esposo. Es el respeto. Es el respeto, hermanos, que aún cuando hay una dificultad, cuando aún hay un problema en el matrimonio, debe haber un respeto. Debe haber un respeto, hermanos. Cuando se sigue esa línea de respeto, las cosas, créanme, que se van a solucionar de la mejor manera. Luego va otra parte muy importante, dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Estos versículos, hermanos, nos enseñan cosas muy importantes. A veces, hermanos, la mujer por naturaleza le gusta verse bien, le gusta, hermanos, vestir bien, y por supuesto, hermanos, que Dios no está prohibiendo que la mujer pueda vestir bien, que la mujer pueda vestir a la moda, no, pero que no sea, hermanos, o hermanas, mejor dicho, que no sea su pasión el querer vestirse de tal manera que usted llame la atención por vanidad. Eso no es. Eso no es, porque aquí el apóstol Pedro va a decir lo que es de gran estima delante de nuestro Dios. Ahora, es un estudio, hermanos, que hemos visto mucho, que yo en particular lo he visto por lo menos 3 veces, basado en 1 Timoteo 2:9, donde dice algo con respecto a esto, ¿verdad? Donde Pablo dice algo de lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Y yo siempre señalaba ahí, hermanos, que 1 Timoteo 2:9 nos enseña, yo le llamé así, ¿verdad? Que hay un matrimonio ahí que nos enseña, sobre todo a las mujeres, cómo deben vestir. Y yo dije que ese matrimonio se llama pudor y modestia. Que cuando la mujer se vista de tal manera que no es para halagar a los hombres, que no es para halagar a nadie, que no sea su marido. Que no sea su marido. Muchas mujeres en el mundo, hermano, se visten de una manera despampanante, de una manera despampanante, unos vestidos que no caben en esos vestidos, que no caben en los pantalones, pero se los ponen. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque quieren enseñar. Y hay un dicho popular en el mundo que dice: el que no enseña no vende. Ahora yo le digo a usted, hermana, si usted quiere enseñar algo, yo le voy a decir que va a enseñar. Enseñe su dignidad, enseñe sus valores, enseñe su respeto a Dios, enseñe su respeto a su familia, enseñe su respeto al marido, y usted va a vivir tranquilamente. No se preocupe porque voy a vestir un vestido lujoso con una lectura que, hermanos, a veces dentro de la misma iglesia hay hermanas que se sientan y quieren que la falda se haga chicle porque se jalan y se jalan para taparse. No se las pongan. Vista con pudor y modestia. En el griego, no sé si en el griego, yo no me gusta mucho manejar eso, pero en el griego hay una palabra que se define una manera de vestir de la mujer que es catastolé, ¿verdad? ¿Y qué significa? Que es una vestimenta colgada de la parte del cuello hacia abajo que cubre todo su cuerpo. Bueno, tanto Pedro como Pablo están enseñando, hermanos y hermanas, a que la mujer debe vestir con modestia. Porque miren lo que dice la segunda parte. Dice: sino vean, antes de que su atavío sea el externo, qué maquillaje voy a usar, qué pestañas me voy a poner,
qué anillos, qué aretes me voy a poner. Dice, mejor analicen cómo está su corazón, cómo está su conciencia, cómo está el asunto interno de ustedes, sobre todo con sus esposas, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo es esa actitud interna que la mujer analiza? Dice Pedro que es de gran estima delante de Dios. En otras palabras, Dios, hermanos, no ve lo externo, sino va a ver lo que hay dentro. Va a analizar lo que está en su mente, lo que está en sus corazones. Eso es lo que va a ver nuestro Dios. No va a ver su vestido costoso, no va a ver su vestido chillante, su vestido rabón, su vestido. No, Dios va a ver, hermanos, cómo es su ornato interno de su corazón. Que hay pasibilidad, que hay paz, que hay tranquilidad y que es un corazón amable, dispuesto a contribuir y a ser dirigido por nuestro Dios, por su consejo, por su palabra. Muy bien, ¿algo que comentar, hermanos, hasta aquí? Yo también creo, Mere, que a lo mejor podemos ir más allá, no solamente de un buen arreglo matrimonial, porque Dios tiene esa intención, pero me parece que la palabra, como empieza el versículo 1, dice, así mismo vosotras, es decir, de la misma manera. Ahora, de la misma manera que ya les recomendó, creo yo que la aplicación del verso 11 al verso 25 aplica a los varones, porque les está hablando acerca de ser respetuosos con sus amos, respetar las instituciones humanas, y lo dice en el versículo 13, dice, por causa del Señor. O sea, por la causa de Cristo. Ya les digo cómo se deben de portar los varones. Ahora, en el capítulo 3, verso 1, es en sí mismo, es decir, de la misma manera que hay una forma de conducirse de los varones, también las mujeres tienen una forma de conducirse por causa del Señor, es decir, por causa de la obra, por causa. Aquí podríamos ver que el papel de la mujer es muy importante, hermano, en el plan de salvación de Dios, en su comportamiento en relación con su esposo. Incluso el verso 3 dice, para que los que no creen, eso, los que no creen pudiera implicar al marido, pero realmente implica a los que están observando a los gentiles. Del verso 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La gente que es pagana, que no sirve, que incluso las mujeres y los varones que son paganos están viendo nuestra manera de conducirnos dentro del matrimonio, y eso va a ayudar a la salvación o a la perdición de la gente, como sea nuestro matrimonio. Y exactamente, y el apóstol Pedro lo que está invitando, hermanos, que dijimos, hay una persecución, hay hostigamiento de parte del Imperio Romano, pero pese a eso, Pedro nos está dando un mal consejo al decirles, resguárdense, corran para allá, váyanse. No, Pedro está diciendo, lo que ustedes van a hacer es mostrar una conducta como debe ser, como son los cristianos. Y lo dijo aquí en el capítulo 2, y lo va a decir en el capítulo 3 del versículo 18 en adelante, ¿verdad? Que aunque sean ustedes hostigados y sean afectados por causa de la justicia, tal vez este es el plan de Dios. Tal vez esto es permitido por Dios, pero es mejor que ustedes padezcan como cristianos y no como malhechores, que padezcan haciendo el bien y no haciendo el mal, si esa es la voluntad de Dios. Entonces la invitación de Pedro siempre va a ser a que el cristiano, la iglesia, siempre, hermanos, tenga un buen comportamiento. Que sea de una conducta intachable, una conducta intachable. Y obviamente, hermanos, en los tiempos antiguos, hermano, ¿ibas a decir algo? Sí, hermano. Iba a apuntar justamente algo que el hermano Manuel decía. La cita comienza diciendo así mismo, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, en el contexto del capítulo 2, nos viene hablando justamente, hermano, del comportamiento. Usted utilizaba la palabra esa, ¿verdad? El comportamiento, pero habla del comportamiento del cristiano, porque recordemos que usted lo mencionó en el capítulo 1, vienen en un contexto muy hostil, vienen en un contexto difícil, ¿verdad? Dado que están siendo perseguidos, pero aún así el apóstol Pedro está enfatizando el comportamiento que debe de tener el cristiano, ¿verdad? Y en el capítulo 2 habla de la sujeción a las autoridades, del versículo 13 al versículo 17,
y de la sujeción a los amos del versículo 18 al versículo 25, ¿verdad? Y en ese sentido es donde el apóstol Pedro le habla a las mujeres, ¿verdad? Que se sometan, ¿verdad? Y no se trata, hermano, no estamos hablando de algún tipo de inferioridad, ¿verdad? Hoy está muy de costumbre, ¿verdad? Que las mujeres traen eslogan de sobrepasar y querer tomar una cierta autoridad, pero lo que está hablando Pedro es del orden de Dios, y Dios dio ese orden. Entonces la sujeción, hermano, es una sujeción voluntaria que refleja el comportamiento del cristiano, porque es el ejemplo que dio el Señor, porque del versículo 21 al versículo 23 del capítulo 2 nos dice que puesto que fuisteis llamados, ¿verdad? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces el Señor Jesús ya nos dio el ejemplo, hermano, y nos dio un ejemplo de sujeción, porque el apóstol Pablo diría que aún siendo Dios no estimó como cosa que aferrarse, ¿verdad? Sino que él despojó su lugar que tenía para venir y someterse, y dice que se hizo siervo. Entonces ese mismo ejemplo que el Señor nos dio es el mismo ejemplo que debemos de tomar nosotros, como de sumisión a nuestras autoridades, de sumisión a nuestros jefes, pero también de una sujeción dentro del matrimonio, y es una sujeción voluntaria, ¿verdad? Y como usted bien decía, mi hermano, después es la manera en cómo en este caso las hermanas, ellas van a mostrar ese ejemplo y pueden ganar almas a través de esa conducta, porque el texto dice claramente que están teniendo un marido inconverso. Entonces es la manera en cómo lo van a ganar. Entonces el ejemplo impacta, hermano. Y además que lo que venimos diciendo, hermanos, es la forma, la forma que enseña el apóstol Pablo en Efesios 5, que es el orden que Dios ha establecido, ¿verdad? Y que el Señor, y que Pablo dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la mujer debe estar sujeta a su marido. Ese, hermanos, es el orden que Dios estableció, y es el orden que se debe respetar como cristianos dentro de la iglesia. Nosotros debemos de honrar, porque ese es un mandamiento y es el consejo que Dios nos da a nosotros para vivir de una manera, hermanos, que glorifiquemos el nombre de Dios precisamente. Muy bien. Ahora, del versículo 5 y versículo 6, tenemos aquí, hermanos, un ejemplo, digamos así, aprobado por nuestro Dios, y que dice el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Es algo, hermanos, que no está sacándose de la manga y el apóstol Pedro. Es algo que dice él, esto es algo que en otros tiempos también se llevaba a cabo, que esto ya existía. Así se ataviaban también aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, sujetando a sus maridos, viendo que el ornato no fuera el externo, sino el interno. Ahora, ¿por qué creen ustedes, hermanos, que Pedro habla de que ustedes, hermanas, deben de ver hacia adentro, hacia el ornato interno del corazón? ¿Por qué? Yo creo, que lo que Pedro está previniendo, que las hermanas, en este caso las hermanas, esposas, al ver la situación precaria con la que vivían por causa de la persecución, ellas podían ver quizás a otras mujeres que no eran cristianas vivir con un poco de holgura, vivir quizás para vestirse como es, ¿verdad? Porque la mujer, hay que entender que la mujer es femenina y tiene más cuidado que el varón de su cuidado personal, ¿entiendes? Entonces ellas iban a poner sus ojos en mujeres que eran incrédulas, y cómo iban a poder ellas evaluar si ellas servían a Dios, ¿verdad? Ellas servían a Dios, ¿por qué no podían andar
como otras mujeres, ¿verdad? Y a lo mejor se iban a rebelar contra el marido en ese sentido. Y además era lo que pasaba, hermano, era la parte cultural que existía en aquellos tiempos. Las mujeres inconversas, entonces, hermano, era una cultura donde hermanos, se encollaban de todos lados, collares de oro, anillos, peinados con, les dicen ahora en nuestros tiempos, extensiones de cabello que no eran ni dignas. Por eso Pedro, hermanos, y el apóstol Pablo dicen que no sea el de peinados ostentosos, porque eso existía en la cultura, hermanos, de aquellos tiempos. Ahora lo vemos también, hermanos, en nuestros tiempos también vemos muchas mujeres cómo cambian de colorido de su cabello de un rato para otro. Un día lo traen morado, un día naranja, otro día verde, y aquellos peinados, hermanos, que van y se hacen a la Marrakech, no sé. Entonces Pedro dice, vean el interno, o sea, que no les dan una cultura, sino vean y cuiden el mandamiento de Dios para un matrimonio sano, para un matrimonio sano. Ahora, ¿qué era lo que el ejemplo que nos pone aquí Pedro? Vean a Sara. ¿Cómo consideraba Sara a Abraham, hermanos? ¿Lo respetaba o no lo respetaba? Sí, ¿verdad? Mucho respeto. De tal manera que cuando Abraham, hermanos, pedía algo, no recuerdo la cita, que es capítulo 12, me parece, si Abraham le decía, Sara, tráete algo de leche del ganado porque vamos a hacer unos quesos o algo, ¿cuál era la respuesta de Sara? Ve tú. No, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. O sea, es un ejemplo aprobado que nos está enseñando Pedro de cómo Sara obedecía a Abraham, y no solamente lo obedecía, sino lo respetaba, hermanos. Ahora, imaginemos a Sara, hermanos, una de las mujeres más hermosas que nos enseña la Biblia. Una de las mujeres que aún Abraham trató, hermanos, de encubrirla, haciéndola pasar por hermana, por aquella hermosura que tenía, para que no fuera llamar la atención de aquellos reinos. Y aún así, hermanos, Sara siempre mostró esa sujeción a su esposo, ese respeto, esa obediencia, llamándole mi Señor. Llamándole mi Señor. Ahora bien, ¿qué nos dice el versículo 7? Ahora ya dijimos, hermanos, ya hablamos hablaron el hermano Manuel y el hermano Jorge, del contexto que tiene que ver, hermanos, porque cuando haces enlace a sí mismo es que está trayendo a lo que va a decir lo que ya vio en el capítulo anterior. Las cosas que pasaron, que son ejemplos positivos, ejemplos palpables para vivir dignamente. Ahora dice, vosotros, ahora hablándole a los maridos, ahora vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien. Ahora el consejo, hermanos, es para nosotros. Dice igualmente, o sea, así como está dando la recomendación para las mujeres, ahora la recomendación y el consejo es para nosotros. Y nos invita, hermanos, a vivir con nuestras esposas de una manera sabia, de una manera adecuada, de una manera correcta, de una manera, hermanos, donde vamos a tratar de que las dificultades, que las desavenencias, que los problemas sean cada vez menos. Y fíjense, hermanos, cuando habla de ese trato que el hombre debe tener para con la mujer, yo quiero hacer un ejercicio así rápidamente, hermanos. Por ejemplo, veamos este matrimonio. Vean ustedes, tenemos visitantes. Vean, párate, hermano Mero, por favor. Hermana Margarita, póngase de pie. Vean ese matrimonio. Ustedes pueden ver el cuerpo de mi hermano Mero y puede ver el cuerpo de mi hermana Margarita. El hermano Homero, pues mire, la hermana Margarita le dice que tiene el cuerpo de roble, ¿verdad? Está fuerte el hermano, está hosco, está fuerte, hermano, de tal manera que cómo debe ser el trato, y no solamente porque ella está recta, cómo debe tratar, hermanos, a la hermana Margarita. La
¿Ha de tratar a aventones? Cuando la hermana no le escuchó, si el hermano le dice, me estás escuchando y la va a tocar, hermanos, para que le ponga atención, tiene que tener cuidado, tiene que considerarla, porque si no se le pasa la mano, la hermana va a andar besando las banquetas, ¿verdad? Entonces, hermanos, por naturaleza, el trato a veces entre matrimonios, en el relajo, en el juego y en las llevadas, hermanos, pues hacemos ver mal a la esposa. Hacemos ver mal a la esposa porque no le damos un trato adecuado. Ahora, vea que si la hermana como esposa ha tomado su lugar, su posición y ha llevado a cabo su rol como matrimonio, como mujer, lo menos que ella espera es que se le dé su lugar también. Y que el hombre viva seriamente con ella, dándole honor. Fíjese bien, dándole honor. Y cuando habla de que le va a dar honor y un trato como vaso más frágil, es que, decía el hermano Manuel, la mujer es muy feminista, es muy delicada y necesita mucha atención. Necesita un trato como con pinzas, ¿verdad? Para que la mujer se sienta halagada. Trátela de entonces y ¿qué va a recibir a cambio? Trátela, muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Trátela bien, trátela adecuadamente, con delicadeza y vea que ella ha asumido su responsabilidad, está cumpliendo con su rol, entonces hay que vivir con ella seriamente, tratándola bien. Sí, hermano. Perdón, yo creo que también el verso 7, vivir sabiamente con la mujer, viéndolo en el contexto en el que está ese matrimonio bajo la persecución, bajo condiciones muy precarias, el trato no solamente es el trato físico, hermano, sí, claro. Me parece que va al trato sentimental de la mujer. Uno tiene que entender, o sea, el marido, yo estoy pensando a Pedro viendo un matrimonio ahí, de que la esposa le dice, oye viejo, fíjate cómo andan las otras mujeres, me gustaría un vestido. No, tú cállate, somos cristianos y lo importante es lo de adentro, no lo de afuera. No, hermano, Pedro está diciendo, también tienes que tratar a esa mujer no solamente físicamente, sino psicológicamente, moralmente, espiritualmente. Tienes que cuidar los sentimientos de esa mujer. Y para cuidar los sentimientos, porque uno le puede dar un plato de comida a una mujer, hermano, pero cuidar los sentimientos de una mujer requiere más sabiduría que darle de comer. Entonces, uno tiene que aprender que la mujer es diferente a nosotros, que tiene diferentes intereses, que tiene diferentes perspectivas de la vida, y uno tiene que vivir sabiamente para dentro de nuestro ambiente cristiano que esa mujer se sienta también realizada como mujer, Entonces, por eso uno tiene que hacer un gran esfuerzo, ¿verdad? Para poder satisfacer las expectativas de mi esposa como mujer. Y la mujer tiene que haber un equilibrio, porque ¿de qué serviría, hermano? Y tengo un proverbio, ¿de qué serviría que una mujer anduviera hasta los tobillos y hasta acá si no es casta y respetuosa? Por eso dice el proverbio que como zarcillo de oro en el hocico de un cuerpo, así es el de una mujer apartada de razón. O sea, por muy elegante que puedas andar o por muy a la moda que puedas andar, pero si no tienes un espíritu tratable, si eres la leona de la casa, si no te pueden decir nada porque inmediatamente te molesta, si no eres afable, apacible, pacífica, ¿verdad? Tratable, ¿cómo le hago? Tienes que usar la silla y el látigo como el domador de leones, ¿no? Porque a veces podemos caer como varones, como cristianos, de que sí, Dios nos da un honor, pero nos da una responsabilidad con Él también de ser cabeza de la mujer. O sea, hay una responsabilidad que tenemos que analizar, que tenemos que meditar, y la parte sentimental, decía el hermano Manuel, es muy importante. La mujer, por ejemplo, la mujer es muy chillona. La mujer llora por todo, pero es la parte de la sabiduría del varón. Una mujer, cuando andan sus días de menstruación, una mujer que se va a ver muy vulnerable, muy delicada, muy tal vez con la necesidad de ser entendida. Una mujer cuando ha llegado a una edad adulta, que está en etapa de ¿cómo se llama esa parte? ¿Verdad? Menopausia. La menopausia,
Mi esposa lloraba a veces todo el día y pocas veces la entendía yo. Decía, "Bueno, pues, ya se le pasará". Pero a veces hay que apapacharla, hermanos, hay veces que tratarla. Es más, a veces hay hasta que ayudarle con los quehaceres de la casa. Sí, hasta con eso hay que ayudarles, hermanos, porque es una manera sabia de vivir con ellas. Entonces, fíjense que aunque es un solo versículo que nos menciona aquí el apóstol Pedro, nos habla, hermanos, de sabiduría, nos habla de tratar con honor a la mujer, de amarla, de respetarla, porque ellas, hermanos, la mujer, vienen a ser también coherederas de la gracia de la vida. Y además, cuando un matrimonio se lleva bien, cuando un matrimonio, hermanos, vive de la manera en que Dios pide que se viva, fíjense que nuestras oraciones nunca van a tener estorbo y van a llegar directamente a la presencia de Dios. Directo a Dios van a llegar nuestras oraciones. Entonces, hermanos, estos consejos que el apóstol Pablo nos enseña, pues, hermanos, son muy útiles. Y es muy importante que los pongamos en práctica, que los apliquemos en nuestra vida, hermanos, porque traen un resultado. Y ese resultado es que, hermanos, nosotros, ya dijo el lector de Hebreos del capítulo 19, que nosotros tenemos una entrada directa al cielo mismo, a la presencia de Dios. Por ese camino que el Señor Jesucristo nos abrió para llegar al cielo. Y llegamos al cielo, hermanos, cuando nosotros, en medio de tantas dificultades, en medio de carencias, de lo que usted quiera, hermanos, cuando nos acostamos en paz y nos levantamos en paz y oramos a nuestro Dios, y Dios, hermanos, está atento a esas oraciones, van a llegar a Él. Y Él pondrá los medios para que nosotros podamos vivir y poder, hermanos, salir vencedores en cualquier situación. Ahora, mire, también es interesante porque dice, así se ataviaban aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, y pone el ejemplo de Sara. ¿Por qué tiene que poner el ejemplo de Sara? Porque recuerden que estamos viendo que la mujer si se porta así, va a salvar a los que no creen sin palabras. Y no implica solamente a los maridos, yo creo que implica a todas las gentes que nos están mirando. Ahora, ¿por qué pone el ejemplo de Sara? Recuerden, ¿cómo se llamaba Sara? Antes de ser Sara, se llamaba Sarai. Y Sarai significa princesa. Y Dios le cambia el nombre y le pone Sara. Y le va a llamar, Sara significa madre de multitudes. ¿Y quién era Abraham? Abraham ya Sara y Abraham no podían tener hijos, hermanos. Sin embargo, los pone como ejemplo de un matrimonio, hermanos, que pudieron vivir bien y que Dios a través de Abraham y de Sara trajo al Salvador del mundo y vinieron a ser padres de muchas naciones. Entonces, si queremos que la congregación se llene, hermanos, necesitamos ese tipo de matrimonio. Definitivamente. Por eso, hermanos, en cierta manera, muchas veces el crecimiento de una congregación se detiene, hermanos, porque no hay matrimonios que estén dando ese ejemplo, que estén viviendo de esa manera. Claro. Y junto con eso, sí, y yo pude leer, hermanos, el capítulo 31 del Proverbios. Y fíjense, hermanos, que cuando se vive de esa manera, tanto el hombre como la mujer, dice que el corazón de ambos está confiado en el respeto que se tiene, en la armonía con la que se vive, en la corona de justicia que es la mujer para el hombre y el trato que el hombre debe tener para la mujer. Bueno, dice en otras palabras, ¿verdad? Pero sería cuestión de leer el capítulo 31, donde habla de una mujer virtuosa, de la labor que ella hace para su esposo, para sus hijos, en medio de las necesidades, aún en la oscuridad, aún de noche, cuando ella se levanta y trabaja y hace y cuida, hermanos. Son ejemplos que nos dejan en la Biblia, hermanos, para que nosotros podamos alimentarnos, podamos aprender de ellos y podamos ser matrimonios muy fuertes, hermanos, dentro de la iglesia. Y luego, hermanos, el otro consejo, pues yo creo que ya lo vamos a ver en la siguiente clase, porque del versículo 8 en adelante, hermanos, va a hablar algo similar a lo que dice el capítulo 2, del versículo 11 en adelante, ¿verdad? Nos va a hablar, hermanos, de la conducta propia de cada uno de nosotros como parte de la congregación
finalmente todos ser de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir. Y nos va a decir, hermanos, que para tener una buena vida, una buena relación como matrimonios, como sociedad, como iglesia, como cristianos, tenemos que hacer muchas cosas. Primero dice, hay que refrenarnos la lengua, hay que quitar el mal de nuestros labios, hay que hacer el bien y no el mal. Y de esa manera, hermanos, nosotros vamos a tener amplitud en nuestras relaciones interpersonales como cristianos. Pero lo vemos en la siguiente clase, hermanos. Esa parte final que es muy sencilla, pero es otra clase. Que Dios les bendiga, hermanos.